Bueno, Antanares Arranz y yo, Jorge, somos miembros de ECU y participamos también en la marea básica contra el paro y la precariedad, y somos quizás las personas que hemos hecho más aportaciones al programa de ECU en relación con estos puntos que vamos a tratar hoy. Lo que pretendemos con el taller es que haya un debate colectivo, fundamentalmente, sobre las líneas de trabajo que puede seguir ECU de aquí en adelante, pero al mismo tiempo pues tenemos mucho que decir, porque queremos contar un poco por qué la renta básica es una alternativa ecologista, contar un poco la historia, cómo la renta básica se ha planteado dentro del movimiento ecologista, de los partidos verdes, pero queremos entrar muy a saco en lo que es la coyuntura política actual y lo que tendremos que hacer o las líneas que podremos seguir en relación precisamente con esa situación política más concreta, que es lo que va a tratar fundamentalmente Antanares. Yo, aunque aquí se puede desarrollar muchísimo el tema de la renta básica, ocasionalmente he estado en algunos debates o tertulias que nos hemos tirado prácticamente toda la tarde viendo las diferentes opciones, las cuestiones a favor, las cuestiones en contra, por dónde, o sea, todas las posibilidades que se prestan a partir de la renta básica. Pues aquí yo quiero un poco centrar en esta visión, en la visión ecologista. He seleccionado una serie de referencias que son como hitos en la historia de la renta básica desde los partidos verdes, que son un poco el guión que voy a seguir. El primero es aquí los enlaces, me imagino que funcionan bien. Esto se podrá hacer accesible a la gente para que lo pueda ver. El seguimiento son Philippe Van Parijs. Philippe Van Parijs es la persona que prácticamente introduce la idea o el concepto de la renta básica tal como actualmente se conoce, porque anteriormente nos podemos remontar hasta la Revolución Francesa de gente que ha hecho propuestas que son un poco, que se pueden asumir como antecedentes de la renta básica, pero los planteamientos modernos, el planteamiento moderno de la renta básica se debe a Philippe Van Parijs. Entonces, la reflexión inicial de Philippe Van Parijs es una reflexión profundamente ecologista y lo vamos a ver ahora. El segundo hito que he seleccionado es cuando los verdes sabemos que es el partido que es antecedente directo de ECU. ECU, de alguna forma, es la consecución o la continuidad de lo que fueron antes los verdes. En 1993, Ramiro Pinto plantea en una conferencia programática de los verdes una serie de cuestiones sobre el modelo de sociedad y es ahí donde se plantea por primera vez realmente en España la renta básica. Aparte de otros grupos que la han trabajado, se publica un libro que es La Revolución del Paro y es la primera vez, ya me he liado. Vale. El tercero es Florent Marcellesi, que de alguna forma retoma lo anterior. Luego, ¿por qué nosotros, que defendemos los derechos humanos, introducimos también la renta básica desde el punto de vista como concepto de derecho? Y luego el último enlace es un pequeño resumen, porque es la intervención que hizo Rosa Martínez en el encuentro que hicimos hace unos meses, viene la renta básica, y que de alguna forma resume la posición ecologista con respecto a la renta básica. Voy a pasar un poco rápido. Lo que es la definición de la renta básica no me voy a extender, porque es conocida, está divulgada por todas partes, está ahí puesta en el PowerPoint. Las características que generalmente se dice que tienen que tener la renta básica: universal, individual, incondicional y suficiente. Bueno, aquí es donde entro con Philippe Van Parijs. Philippe Van Parijs, en 1982, él se incorpora al partido Ecolo, que es un partido ecologista belga, y le encomiendan la tarea de redactar el programa económico no a él, sino a una comisión de trabajo o lo que fuera. El problema que se plantea fundamentalmente en ese momento Philippe Van Parijs es una cuestión relacionada con el paro y con el productivismo. Es decir, normalmente como alternativa
al paro se suele plantear el crecimiento. O sea, se piensa que a mayor producción, a mayor desarrollo, va a haber menos paro. O sea, que hubiera una relación directa, pero él comprueba que no existe esa relación. Que no existe esa relación directa porque por el desarrollo de la tecnología se produce al mismo tiempo un incremento de la productividad. El caso es que no existe esa relación. Entonces él intenta buscar desde el punto de vista ecologista una alternativa que no suponga seguir por la vía del crecimiento. Nos damos cuenta que es una reflexión absolutamente actual, aunque esté hecha en 1982, y que desde luego es una reflexión ecologista. Luego, posteriormente, Van Parijs pues, desarrolla el tema, una vez que ha encontrado esta, digamos, piedra alquímica de lo que puede ser la renta básica, a justificarla desde el punto de vista de la teoría de la justicia, como una teoría que tiene más, que defiende la libertad de las personas, pero vemos que la reflexión original es una reflexión ecologista. Tampoco voy a profundizar mucho porque creo que vamos a tener una mañana densa, pero bueno, está aquí, lo podéis leer, o más o menos. Tercer paso, nos situamos, el paso de Philippe Van Parijs es en 1982, nos situamos en 1993, para entonces la renta básica ya ha sido planteada en bastantes partidos verdes y otros movimientos, aunque todavía no se utiliza el término renta básica, se utiliza renta social o... En este momento Ramiro Pinto lo introduce como renta social ciudadana. Y el problema que se plantea Ramiro es que los verdes tienen que tener un proyecto de sociedad, es decir, un modelo de sociedad, porque el estar trabajando a partir de las problemáticas ecológicas, con reformas políticas o con otro tipo de medidas, resulta insuficiente, porque para ir en un camino hacia una sociedad ecológica o del buen vivir tiene que haber un cambio en el modo de vida real de la gente, un cambio de mentalidad y un cambio en el modo de vida. Eso requiere plantearse un modelo de sociedad. Y ahí es donde Ramiro encuentra también la renta básica como una medida que puede favorecer que mucha gente emprenda este tipo de camino, de otro tipo de economía, de otro tipo de formas que se salga del modelo, un triángulo, que luego veremos que lo desarrolla más en concreto Florent Marcellesi, que es hipertrabajo, hiperproducción, hiperconsumo, y que es como una especie de rueda, como una especie de triángulo en el que está metido la sociedad en la que vivimos. Entonces la gente en un principio busca el trabajo para vivir, pero el trabajo genera producción, la producción para venderse tiene que generar deseos, o sea, se hace una... Y entonces se entra en una dinámica de hiperconsumo. Para pagar este hiperconsumo se tiene que volver a entrar en la dinámica de hipertrabajo. Es decir, tienes que estar trabajando ya más para poder pagarte. Esta es una especie de círculo vicioso y lo que se plantea es que tiene que haber fórmulas o maneras de que la gente, por lo menos un sector de la sociedad, empiece a salirse de este triángulo perverso, ¿no? Y encuentra que la renta básica puede ser un camino que puede ayudar. Bueno, esto lo desarrolla en un libro que es La Revolución del Paro. Es el único que el enlace no va a funcionar porque es un libro que está agotado, pero se puede pedir y podemos encontrar una copia. Es un libro muy interesante y también es una visión muy actual. Paso al tercer punto, al tercer hito. El tercer hito es cuando ya en la década de los 2000, pues ya en ese momento, pues desde luego se ha planteado ya la renta básica desde muchos partidos verdes, y en ese momento pues he recogido una intervención que hace Florent Marcellesi, actualmente eurodiputado de ECO en el Parlamento Europeo. En ese momento ECO no se había creado, y hace esta intervención en el simposio de la red renta básica. Empiezo señalando una serie de consideraciones que hace sobre lo que él piensa que es la ecología política. Aquí vemos ya
una definición más clara de los conceptos a los que se han agarrado anteriormente los movimientos ecologistas o los movimientos políticos verdes, que ya se concibe como ecología política. Entonces aquí me ha gustado seleccionar la frase donde él describe lo que piensa que es la ecología política, porque es a partir de ahí que también él retoma el tema. Dice, la ecología política se entiende como un sistema de pensamiento político global y autónomo que responde a unas necesidades históricas concretas. Frente a la crisis ecológica y de civilización, se autodefine como una nueva matriz transformadora para que la especie humana se proteja de sí misma y sobreviva en condiciones decentes para todos hoy y mañana. Y luego dice que la ecología política se puede entender como antiproductivismo, búsqueda de sentido y radicalidad democrática, y sobre todo intenta responder a la pregunta de por qué y para qué producimos. Retoma el concepto de la renta básica, cuáles son sus características fundamentales, de que es incondicional, de que es universal, de que es para todos, y saca las mismas conclusiones que en lo anterior. De alguna forma dice lo mismo, pero lo dice ya de una forma más elaborada, y entonces aquí pues dice que permite reorientar el proceso de producción hacia bases ecológicas, que es una necesidad para el ecologismo tener una proyección económica, no solo social y política, mediante una medida que afecta a la producción, al consumo, a la inversión y al salario. Aquí vemos que la renta básica es una medida de carácter económico y que al mismo tiempo es una medida de carácter social y que es una medida de protección social. Voy muy rápido, o sea, estoy haciendo el repaso del muy deprisa, pero ya digo que no es lo que estoy contando yo ahora, no es lo fundamental de hoy, aunque desde luego es un tema que hay que profundizarlo, sino que queremos ir a lo concreto de la política concreta, pero claro, hay que hacer un viaje, ¿no? Hay que hacer un pequeño viaje de por qué para nosotros es estratégica la renta básica. O sea, no es una medida que se nos antoje porque nos parezca bonita, ¿no? O sea, pensamos que es estratégico desde el punto de vista de la ecología la renta básica. Aquí sigo con la ponencia de Florent. Ya hace consideraciones en relación al trabajo, libera a la gente de la obligación de trabajar. Esto es un tema importante en las consideraciones que se suelen hacer. De trabajar me refiero en el sistema del empleo, del trabajo asalariado. Una consideración importante que se suele hacer en relación con la renta básica y la necesidad de que desde el movimiento verde, desde los partidos verdes, exista una política en relación con la renta. Resumen es que la renta básica es un derecho, que la renta básica reconoce el trabajo no remunerado, multitudes de formas de trabajo, el trabajo que se realiza de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo de los artistas, el trabajo voluntario, el trabajo que yo mismo a lo mejor me he tomado en elaborar esto, pues es una cosa que la renta básica te lo reconoce. Y luego te da esa libertad, te asegura que puedes elegir tu modo de vida. Precisamente esta es la consideración fundamental que hacemos, que al poder elegir libremente tu modo de vida, si al mismo tiempo la gente empieza a tomar conciencia de la problemática de la crisis ecológica y de la dificultad que tiene encontrar una salida a la crisis ecológica, que pasa por cambiar, como he dicho antes, el modo de vida, esta libertad pues te va a permitir el hacerlo. Y al mismo tiempo, aquí es donde lo que he contado antes del triángulo producción, empleo, hiperconsumo, Florent lo dibuja perfectamente y luego hace una serie de consideraciones en relación con la financiación de la renta básica, que también son importantes de cara al momento en el que nos planteamos dentro de un programa político el hacer una propuesta de financiación. La propuesta histórica de financiación y la que más se ha difundido en España es la financiación basada en el IRPF. Él propone además, y en otros movimientos verdes también lo hemos visto, una financiación a partir de los bienes comunes, a partir de la explotación de los bienes
de los bienes comunes que podemos considerar los bienes naturales, los bienes de la naturaleza, que son de todos y al mismo tiempo de la naturaleza, como sería impuestos a las actividades contaminantes o al uso de los recursos naturales, o una tercera posibilidad serían los impuestos a la economía financiera, una economía que está por encima de la economía real, que ahora mismo se puede considerar que produce riqueza económica puramente monetaria ella misma dentro de su propio ciclo, no es riqueza real de la sociedad, y extraer a partir de ahí, esta es una tesis que muchas veces se ha trabajado dentro de la gente que propone la renta básica, utilizar la tasa Tobin para financiar la renta básica. Y se hace también otro planteamiento interesante, que es si sería compatible una renta básica con una renta máxima. Creo que es la única persona que ahora mismo ha planteado el tema de la renta máxima, pero parece claro, ¿no?, que lo mismo que planteamos un suelo económico para todos, no podemos plantear por encima tampoco una concentración muy grande de la riqueza, porque eso nos coarta y nos impide funcionar. Y luego, también una cosa que se supone que puede favorecer perfectamente la renta básica es la reducción del tiempo de trabajo y el reparto de trabajo, como dos cosas muy relacionadas. Es decir, no el reparto del trabajo como un planteamiento previo sin la renta básica es una cosa muy complicada, es una cosa que de alguna forma ya se está realizando por el sistema de la precariedad, el sistema de los trabajos temporales, de los trabajos por obra, de los trabajos mal pagados. Es de alguna forma un reparto del trabajo, pero un auténtico reparto del trabajo lo vamos a entender que con la renta básica es factible, porque es un reparto del trabajo que se puede hacer voluntariamente. Una persona que disfruta de la renta básica puede querer trabajar, pero puede estar dispuesta a trabajar menos, o sea, y querer trabajar menos. Bueno, ahora me salgo ya de la dinámica esta, de la relación entre la renta básica y la ecología, o cómo ha estado la renta básica vista desde toda la trayectoria del movimiento verde, para cogerlo desde un punto de vista que es muy importante en ECU, que es un partido que defiende los derechos y que luchamos por los derechos. La renta básica es una cuestión de dignidad. Estas son unas frases que están tomadas de una introducción a la Declaración de Derechos Humanos Emergentes sobre el derecho a la dignidad, a tener dignidad las personas, que esto tiene que la dignidad está relacionada con el poder elegir tu propia vida, el poder escoger cómo vivir, que eso es imposible en una situación en la que no tienes ese mínimo económico garantizado, y de ahí viene a que los derechos humanos emergentes planteen la renta básica como uno de estos derechos humanos emergentes. Estamos en la... Vale. Aquí están planteados. El primer punto de la Declaración de Derechos Humanos Emergentes es el derecho a la democracia igualitaria. ¿Qué? En el marco de la ONU. Sí. Lo que pasa es que esta es una declaración que todavía no es oficial. O sea, es una declaración que se ha hecho en 2004 en Barcelona y en 2007, me parece, en Monterrey, México, o en 2009, no estoy muy seguro. Y son derechos que, por ejemplo, algunos de ellos, ahora lo veremos, ya están reconocidos. Incluso España ha sido pionera en reconocer algunos de ellos, como fue el derecho al matrimonio homosexual, que es uno de los derechos emergentes. Pero vemos que en el primer punto, precisamente, en el punto 3, es donde se define la renta básica como el derecho a un ingreso ciudadano universal. Y es como nosotros cuando hemos elaborado el programa, luego uno de los puntos que vamos a tratar en la dinámica del taller es contar un poco las reflexiones que nos han llevado a nosotros a cómo hemos incluido la renta básica en el programa de ECU, que es una de las razones importantes de hacer este taller, porque aunque esto ha sido bien asumido por la generalidad del conjunto del colectivo de ECU,
nosotros tenemos un poco la cosa de que no ha sido suficientemente debatido, de que no pensábamos que en algunas de las propuestas que hacíamos, pues que tenían radicalidad suficiente o incluso como para que hubiera habido más debate, aunque ha sido bastante bien asumido, pero pensábamos que tenía que haber habido más debate. De hecho, hubo algunas fases en las que tuvimos una polémica entre los dos bastante fuerte y éramos los que estábamos haciendo las aportaciones, con lo cual pues nos parece importante llegar hasta ahí. Y lo que me refiero es que la definición con la que queremos que se llegue a la renta básica es esta, como está incluido en la Declaración de Derechos Humanos Emergentes. Esta es un poco, esto es un folleto, esto lo he tomado un folleto para que veamos cómo son los derechos, cómo están planteados. Esto lo voy a pasar rápido porque no aporta demasiado. Y bueno, vale, ahora me sitúo ya en el punto de ECO cuando ECO se plantea el tema de la renta básica. ECO es un partido muy joven, ha nacido en 2011, hasta ahora hemos celebrado un par de asambleas estatales, no hemos tenido demasiado tiempo para profundizar en algunos debates. En concreto, el tema de la renta básica se ha planteado desde el primer momento, pero en el primer congreso que hicimos, que fue como más o menos fundacional, decidimos posponer el tema para hacer una conferencia monográfica. Posteriormente a esto, lo que ha habido ha sido una serie de convocatorias electorales en sucesión prácticamente continua y no hemos tenido tiempo de profundizar lo suficiente en el tema. De todas formas, la renta básica la hemos planteado en todos los programas electorales hasta este momento. Hemos apoyado la ILP por la renta básica estatal que desarrolló el movimiento contra el paro y la precariedad en 2013 y bueno, pues la tenemos asumida en el sentido de que la tenemos apoyada en nuestros programas. ¿Por qué? Porque parto un poco de la definición un poco que solemos hacer de lo que es el ECO, un partido que defiende la sostenibilidad ambiental, la democracia de lo común, la equidad social y los derechos humanos, y vemos como la renta básica toca los 4 temas y toca fundamentalmente el tema de la equidad social y el tema de los derechos humanos. Y por lo tanto, además, somos un partido en este sentido avanzado que defiende también derechos nuevos, por eso está la referencia a los derechos emergentes. Defendemos derechos que no están explicitados en las cartas, en la Carta de la ONU, como los derechos de la naturaleza o los derechos de los animales o los derechos LGTBI. Pues del mismo modo introducimos el derecho a la renta básica. Y al mismo tiempo, por una cuestión de equidad social, de que la renta básica es una medida que redistribuye la riqueza, y por todo lo anterior, porque pensamos que la renta básica puede favorecer este cambio en el modo de vida, este cambio en el modelo de sociedad. Bueno, esto lo podemos ver un poco es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Como medidas ya para concretarlo. Que la renta básica plantea un suelo económico para toda la población, es una medida de carácter económico porque puede tener unas repercusiones en la vida económica, esto es innegable. Hay polémicas o debates si la renta básica va a incrementar el consumo o no va a incrementar el consumo. Desde nuestro punto de vista, no necesariamente la renta básica va a incrementar el consumo, aunque sí de la gente que ahora mismo no puede consumir lo básico, pues lógicamente va a poder consumir lo básico. Eso es cierto. Pero precisamente nosotros para lo que planteamos la renta básica es para poder vivir mejor con menos, para poder salir del ciclo, del triángulo este que ya he contado más de una ocasión, al facilitar pues esto, facilita el salirte a la vida rural, el plantear otro tipo de economía, otro tipo de vida. Luego, al mismo tiempo, como medida de equidad, que he dicho antes, es una medida clara de redistribución de la riqueza. Y esto es una medida de redistribución de la riqueza en todas las posibilidades de financiación que se han planteado. Esto me importa señalarlo porque, por ejemplo, cuando escuchamos a veces las conferencias de Raventós, él suele decir que a él le importa cuando se defiende
que le parece que según el modelo de financiación que defiendas, te define como el tipo de renta básica que defiendes, si es de derechas o de izquierdas. A mí a mí me parece que todas las propuestas de financiación que se hacen hasta el momento, tanto la que es a partir del IRPF, como la que es a base de tasas o impuestos ecológicos o sobre el uso de los bienes comunes, como sería por ejemplo la de Alaska, que se ha considerado un bien común los bienes del subsuelo de Alaska, el petróleo, y a partir de ahí extraen su dividendo social o renta básica. Las propuestas que hay a partir de la tasa Tobin o grabando la economía financiera o los intercambios financieros, etc. Cualquiera de estas posibilidades de financiación son claramente atacando al centro del poder económico, a los que más tienen. Entonces yo creo que todas las posibilidades que se plantean son realmente redistributivas, no necesariamente solo la propuesta a partir del IRPF, que no es que no apoye la propuesta de a partir del IRPF, pero creo que cuando se llegue el momento en el que se plantee la renta básica de verdad en el Parlamento o como una decisión que se tome para implementarla, pues habrá que tener en cuenta todas las diferentes propuestas que hay, incluso posiblemente combinarlas. Luego, esta es una reflexión para nosotros muy importante que hemos tenido de cara a la elaboración del programa, y es que la renta básica es una medida de protección social. O sea, no solamente es una medida económica, sino que es la seguridad social del siglo XXI. Es decir, la seguridad social, esto está bastante bien desarrollado como lo hemos planteado en el programa. La seguridad social es un planteamiento que se hace para que la ciudadanía tenga seguridad económica en los casos de riesgo grave o de situación grave de desgracia económica, de quiebra, pérdida del empleo, lo que sea, pero hasta ahora, durante el siglo XX, como se ha planteado esto, es relacionado con el empleo, vinculada al empleo, como una medida que afectaba a la gente que pasaba por el sistema del empleo y de rebote a sus familiares más directos. Y la gente que no pasaba por el sistema del empleo tenía que recurrir a formas de beneficencia o asistenciales. Entonces, esto que ha sido positivo cuando se ha planteado, sobre todo en los 30 años que se dice que se llaman los 30 años gloriosos del estado de bienestar después de la Guerra Mundial, cuando realmente se implantaron los sistemas de bienestar social, estaba absolutamente relacionado con cómo era el sistema económico en ese momento. Era un sistema muy próximo al pleno empleo, por lo menos de los varones, y entonces la sociedad pues estaba de alguna forma basada en el empleo, y una seguridad social de estas características podía valer. Pero esto no se corresponde con cómo es la realidad económica actual y la realidad del sistema actual de vida, porque ahora mismo el sistema del empleo solamente coge a un sector de la sociedad. Una parte muy considerable de la sociedad se queda fuera del sistema del empleo porque hay diferentes circunstancias. Hay un desarrollo tecnológico, hay suficiente riqueza en la sociedad, y no solamente eso, sino que concebido como un derecho, pensamos que tiene que ser un derecho universal y que alcance a todos, y que tenemos que llegar a pensar en una seguridad social que abarque a todas las personas, desvinculada del sistema del empleo. Y esta es la reflexión que nos hemos hecho, y vemos que la seguridad social responde a esto. Digo, la seguridad social, la renta básica responde a esto como modelo de seguridad social. ¿Por qué? Porque la renta básica es un seguro automáticamente de desempleo. Al mes siguiente que pierdes el trabajo, tú vas a cobrar a final de mes tu renta básica. La renta básica es una garantía absoluta de seguro de vejez o de jubilación. Tú en el momento que te jubilas vas a tener tu renta básica. Y nosotros hemos llegado a plantear, aquí es donde hemos tenido el debate Ontaneres y yo, una sustitución en un momento dado hasta radical del sistema actual por el sistema de la renta básica, que claro, es un tema por supuesto a debate y que nos habría gustado en ese punto que hubiera habido más intercambios, ¿no? Porque
Es un poco maximalista el planteamiento de una sustitución rápida y repentina. Luego vamos a tener más ocasión de entrar en ello. Luego, vemos que son unas prestaciones, las de la renta básica, que son preventivas. Es decir, no son para paliar la situación de dificultad económica o la situación de pobreza. En un primer momento sí, ¿no? Pero una vez que está instalada la renta básica, lo que hace es garantizarte contra ello. Porque te garantiza que en ningún momento vas a bajar de un cierto nivel económico, no vas a bajar de ese suelo. Bueno, esto para nosotros era bastante importante, sobre todo además porque pensamos que tenemos que tener una política social y en relación con la protección social, y además porque a lo mejor no es fácil o es dificultoso llegar a una implementación de la renta básica en un corto espacio de tiempo, porque en primer lugar es una medida que tiene que debatirse, tiene que hacerse una propuesta técnicamente desarrollada, tiene que consensuarse, la sociedad lo tiene que ver. No cabe excluir que en un momento dado podamos llegar a lo mejor a tener un referéndum, pero en cualquier caso lleva aparejada una reforma fiscal, es decir, es un proceso que hay que tener una cierta mayoría en el Parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, que tenemos que tener al mismo tiempo propuestas para el ahora mismo, para defender a la gente que está en mala situación y para asegurarle ahora mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener propuestas en relación con lo que existe ahora mismo, que son las rentas mínimas o incluso el planteamiento que se está haciendo ahora mismo en el Parlamento, y ahí es donde nosotros nos hemos hecho una combinación. Ahora estoy un poco entrando ya en la cuestión un poco programática, pero bueno, luego entre el planteamiento de que se plantee la renta básica, pero que ahora mismo se tiene que cumplir la Carta Social Europea, que te exige que las rentas mínimas tienen que tener unas características de que tienen que estar como mínimo en el umbral de pobreza o que determinados condicionamientos que ahora existen no deben existir. Y entonces nos hemos fijado mucho en ello y lo hemos intentado combinar dentro de lo que es el programa. Bueno, estas son también reflexiones que nos llevan al... No sé si me habré pasado de los 10 del cuarto de hora de los 20 minutos. Hemos empezado tarde, sí. Vale. Vale. Aquí vemos una serie de circunstancias que ponen de más actualidad la renta básica, no solo como una medida teórica que se puede defender a lo mejor en cualquier momento de la historia porque es una medida coherente y es de justicia social, sino porque actualmente hay unas circunstancias de la economía y de la vida social que te la exigen, que te la plantees. Entonces hay dos aspectos muy señalados, que son la precarización actual del empleo y la gran bolsa de paro estructural. Vemos que una de las preocupaciones centrales ahora mismo en la sociedad es el paro, y vemos cómo en una situación con renta básica el paro pasa a ser una simple información estadística de carácter sociológico, pero no es una cosa que nos abrume con esa ansiedad que nos provoca ahora mismo la cifra del paro. ¿Por qué? Porque la gente tiene una garantía económica y mucha gente no va a buscar empleo, otra gente sí, pero la gente que va a buscar empleo lo va a buscar de una forma más relajada, no va a vivir en una situación de ansiedad como la que se vive ahora mismo, la situación de desempleo. Entonces esto es importante porque esto mejora la salud de la vida de la sociedad, porque si la sociedad no vive tan estresada, pendiente de si encuentro el empleo o no lo encuentro, además pues mucha gente incluso se ve forzada, gente que finaliza los estudios, por ejemplo, se tiene que poner a trabajar de camarero por la urgencia de encontrar el empleo. Entonces pues tiene otras posibilidades. Y finalmente, lo más importante, la reflexión más importante que hemos hecho es que no por plantearse la renta básica hay que dejar de plantearse todo lo que ya es lo que existe ahora mismo y que tenemos que tener una respuesta. Entonces, que si lo que hay ahora mismo es una renta mínima, esa renta mínima tiene que responder a que tenga la mayor cobertura, el mayor alcance, los menos condicionamientos posibles, que se ajuste a las cartas de derechos internacionales, que se ajuste a la Carta Social Europea, y que eso sí que es algo que es una batalla que se tiene que dar ahora mismo.
Por supuesto, la renta básica también queremos que se plantee ahora mismo, pero ahora mismo tiene que aplicarse las cosas. Y, bueno, esto es lo mismo que... Esto más o menos ya lo he dicho, ¿no? Que en relación con el problema del paro lo desproblematiza y que puede favorecer una situación de reparto del empleo como una cosa complementaria.